Bueno, buenos días familia, bienvenido a mi canal de YouTube. Ya sabéis, mi nombre es Alberto, soy sevillano, vivo en Sevilla, soy papá de un niño de 10 años. Hoy justo estoy cumpliendo 45 años, ¿vale? Como ya sabéis, en el primer podcast o en el primer contenido que meto en YouTube cuento mi problema con las adicciones, ¿vale? Han sido más aproximadamente, pues de los 14, 15 años aproximadamente con problemas de adicciones, ¿vale? Esto ha ido, digamos, lastrándome durante prácticamente toda mi vida, ¿vale? Hago este contenido en YouTube básicamente para que la gente sea consciente de la gravedad de cualquier tipo de adicción, ¿vale? No solo una adicción de drogadura, ¿no? Hablamos de cocaína o hablamos de cualquier tipo de sustancia psicoactiva o psicotrópica que realmente, bueno, pues las consecuencias a corto plazo sean de mayor gravedad, si no hablo de cualquier tipo de adicciones, ¿vale? Actualmente vivimos en un mundo donde prácticamente se ha normalizado muchísimo cualquier tipo de adicción, no solo creemos que los adictos son solo la gente que toma cocaína o sustancias duras, ¿vale? Sino que actualmente hay un nivel de adicción altísimo a cualquier tipo de acción o de situación que nos lleva a esa adicción en la vida cotidiana, ¿no? Y parece que se ha normalizado el uso del alcohol, el uso de la dopamina, de la recompensa inmediata, el uso de cualquier, al final no somos conscientes de que estamos haciendo a niños adictos. Básicamente es porque los niños necesitan, bajo mi punto de vista, necesitan un valor interno, un entrenamiento emocional que le permita realmente alcanzar esa madurez, ¿no? Esa madurez a nivel psicológica, a nivel emocional, que le dé un equilibrio de saber realmente qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer y cómo tengo que gestionar, ¿vale? Cualquier tipo de emoción y qué inteligencia emocional tengo que tener ante cualquier tipo de situación, ¿vale? Que me produzca realmente pues inseguridad o bueno, o soledad o cualquier tipo de situación, ¿no? Que tenga que afrontar, en el cual yo pues me permita gestionar desde un sitio sano hacia mí con amor propio, ¿no? Al final el sentido perteneciente, el sentirte parte de un grupo, te hace pues tomar muchas veces decisiones, no por ti, ¿vale? Sino por contentar al grupo y no sentirte solo, ¿no? Entonces, si llegamos a entrenar emocionalmente a estos niños para que sepan realmente en un momento dado separarse de un entorno que sea tóxico o que sea poco sano por el tema de adicciones o por el tema de que le están invitando a realizar una serie de acciones que van en contra totalmente de la salud psicológica, de la salud mental, pues que sepa el niño decir no, ¿no? Que sea lo suficientemente fuerte para poder decir no. Y esto es complicado, ¿no? Entonces hoy querría tratar un tema que creo que es muy duro. Yo hoy, como digo, cumplo 45 años, pero es un tema que a mí me ha marcado muchísimo, ¿vale? Y quiero contarlo al mundo, quiero aportar esto, básicamente pues porque creo que es muy importante de que la gente sea consciente de a qué se enfrentan, ¿no? Primero, una adicción es un infierno total. El adicto, el drogadicto, no es consciente muchas veces del problema que tiene, ¿vale? Piensa que nunca el problema lo tiene él, ¿no? ¿De dónde viene realmente la adicción, ¿vale? Bajo mi experiencia, ya digo, yo no soy experto en nada, ni soy terapeuta. Yo llevo, bueno, pues 6 años como os digo, por situaciones externas. Llevo un proceso de desarrollo personal que me ha permitido, pues, bajo mi punto de vista, desde mi proceso, me ha permitido, pues, ir investigando una serie de cosas, ¿vale? Que me han llevado a la siguiente visión, ¿no? A las siguientes opiniones, ¿no? Entonces, creo que el adicto sufre, ya no es que sufra, sino que todo viene, lógicamente, desde una infancia, ¿no? La infancia, la adolescencia, la preadolescencia. Creo que la falta de... Es decir, ¿cómo lo podría explicar? Sabemos perfectamente que cada persona tiene una función en el mundo, ¿vale? Un mecánico tiene una función, una persona que trabaja en supermercado tiene una función y papá y mamá tienen una función. Es decir, si yo llevo el coche al mecánico y el mecánico no tiene los conocimientos suficientes para poder arreglar el coche aún siendo mecánico, pues es posible que el coche me vaya a dar otra vez problemas y cuando lo arregle y me lo lleve, ¿vale? De camino a mi casa, pues es posible que se vuelva a averiar, ¿no? Y que le falte pues aceite o se le pinche una rueda. ¿Por qué? Porque el mecánico no ha hecho su función, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que papá y mamá tienen que hacer una función, ¿vale? Y no tenemos un manual de instrucciones, ¿no? No hay la suficiente información actual, o bueno, no creo que no la haya, creo que sí la hay, la información actual, pero como que venimos de un sistema de creencias antiguo, un sistema de creencias que creo que es muy limitante, ¿vale? En el cual, pues, existe como una programación ancestral o de nuestros antepasados, en el cual nos imponen como que hay que pensar de determinada forma, ¿no? Papá te dice cómo hay que pensar y mamá igual, ¿no? Entonces esto como que instala dentro de, como un ordenador, como que instala como dentro de un disco duro, ¿vale? Instala como un programa en el cual ese programa se limita a hacer una serie de funciones, ¿no?
Pues esto es lo que pasa con los niños, ¿no? Entonces, pues habrá padres que estén más acertados, habrá otros que estén menos acertados, pero al final todo viene por la falta de amor, ¿no? Creo que la falta de amor actual, falta de amor, la falta de confianza con tu hijo, la falta de cero tabús, la falta de empatía, la falta de cercanía, la falta de bondad, la falta de amor, la falta de comprensión, pues esto genera realmente una carencia, ¿vale? Entonces, si no somos conscientes de que papá y mamá tienen que hacer una función, pues estas carencias se generan como pequeños traumas. Yo no soy terapeuta, pero yo hablo de mí, ¿vale? Y creo que no voy muy mal encaminado a nivel terapéutico ni a nivel psicológico, ¿no? Lógicamente, a nivel técnico seguramente pues habría que definirlo de otro modo, ¿no? Pero ya digo, yo no soy terapeuta, pero creo que, bueno, papá y mamá tienen que hacer una función y al no hacerla, pues el niño se cría con carencias, ¿vale? Carencias emocionales que creo que son prioritarias que el padre tiene que cubrir, ¿no? Como cuál, creo yo, ¿no? Como por lo menos yo, después de mi proceso, yo lo que intento hacer con mi hijo es pues darle confianza. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando de sexo con mi hijo, lógicamente del lenguaje que podemos hablar. Él me hacía muchísimas preguntas, porque es obvio que con 10 años ya, pues empiezan a despertar cosas en él y bueno, el nivel de influencia de un padre creo que es vital y crucial, porque al final el entorno tira hacia su lado, con sus sistemas de creencias, con lo que le intentan imponer desde el sistema, y el papá pues tiene que influenciar de otro modo, ¿no? Entonces el papá tiene que influenciar, tiene que liderar, tiene que ser cariñoso, tiene que ser comprensivo, tiene que generar espacios de confianza, tiene que generar espacios de comprensión, de cercanía, de vínculo emocional, de amor, de cariño, ¿vale? Entonces esto creo yo que si el padre, pues por bloqueos emocionales de su padre anterior, o sea, del padre, ¿no? Del padre del padre, ¿no? Que es el abuelo del niño, no se instala o no se trabaja, pues creo que el padre no va a saber tener los recursos y las herramientas para poder hacerlo con su hijo, ¿no? Entonces, este niño se crea con carencias y estas carencias, al final, se generan pues una especie como de traumas, llámalo rechazo, llámalo miedos, llámalo abandono, y tal y como el niño va avanzando, dependiendo de las situaciones que va teniendo en la infancia, adolescencia, preadolescencia, pues se van aumentando, ¿no? Se van como haciendo más grandes, ¿no? ¿Por qué? Por situaciones externas. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimas cosas de las que me ha pasado a mí en mi infancia, ¿vale? Que han aumentado ese dolor, ¿no? Ese dolor mis heridas principales son la del abandono, la del miedo al abandono y miedo al rechazo, ¿vale? Yo en el primer podcast lo cuento todo y creo que bueno, que lo más importante de todo, ¿vale? Es que sepamos que papá y mamá tienen que hacer una función específica y determinada. Hay muchísima información en internet y deberéis de aplicarla y esforzaros por transmitírsela a vuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos de hacer cosas y después a lo mejor puede ser que el niño cuando ya ha desarrollado ya su carácter sea demasiado tarde, ¿no? Ser padre y ser madre es el trabajo más difícil del mundo, pero al final somos educadores, ¿no? No podemos olvidarnos de esto. Y somos ejemplos ante nuestros hijos. El nivel de influencia tiene que ser alto. Entonces, quiero hablar de algo que es duro, pero creo que es fundamental y prioritario que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que es yo no solo he estado enganchado a todas las drogas que existen, o sea, todas. Yo he probado todo lo que existe, absolutamente todo. Desde los micropuntos hasta el LSD, líquido, éxtasis en pastillas, bueno, todo. El tusi, todas las drogas que existen. O sea, creo que no me he olvidado ninguna. Heroína, menos inyectado, menos algo inyectado, ¿vale? Lo he probado todo, ¿vale? Pero hay una sustancia que creo que es de las más nocivas y de las más perjudiciales para el ser humano, ¿vale? Ya no es solo la heroína en plata, ¿vale? Que yo la he probado, o heroína y cocaína, sino es el crack, ¿vale? Es el crack. ¿Qué es el crack? El crack es una pasta, ¿vale? Que se hace con... Yo la he hecho muchísimo. De hecho, bueno, pues mi mujer me cogía cucharas y me cogía botellas, ¿no? Porque el problema era el dinero, ¿no? Como manejaba mucho dinero, pues la cocaína al final te puedes tomar 3 gramos, 4 gramos solos de cocaína, ¿no? Pero llega un momento que la nariz y la situación no psicológica puede ser que no te dé para nada, ¿no? Pero sobre todo el tema ¿no? del desgaste que conlleva realmente el nifar, ¿no? Pero lo otro es fumado, ¿no? Entonces el efecto es tan potente. O sea, es decir, mi cerebro muchas veces no paraba de recrear este tipo de situaciones cuando a lo mejor un día de la vida cotidiana normal, ¿no? Me pegaba esa hostia, ¿no? De tanto dolor y tanto conflicto interno que tenía y tanta poca gestión emocional y tanto dolor que sentía, ¿no? Que esas heridas se abrían y lo único que lo calmaba era el pensar, el recrearme cómo la consumía, ¿no? De hecho, cuando la compraba,
O sea, el nivel de ansiedad era brutal hasta que lo fumaba. Era un infierno total, ¿no? Hasta que realmente tenía la posibilidad de poder echarle la botella y fumarla. Y después, claro, era un placer tan inmediato, tan contundente, o sea, es como una bomba, ¿no? Es una bomba a tu cerebro, ¿no? Que producía un placer y una relajación, ¿vale? Que es la que, no te voy a decir que la sienta ahora, porque eso es como muy químico, ¿sabes? Y va mucho al cerebro para taponar esa herida, ¿no? Ese placer inmediato dopamínico va, boom, ¿no? Como una bomba atómica. No te voy a decir que ahora lo sienta, pero sí es verdad que yo me considero que soy una persona que estoy sano. ¿Por qué? Pues porque yo he ido a la raíz. Entonces, si este vídeo lo está viendo alguien que tiene una adicción al crack, que es la coca fumada, pues decirle que hay salida, que te puedes quitar, ¿vale? Porque yo me he quitado y no es que me he quitado, es que yo me he sanado, ¿vale? Yo no siento deseo, no siento placer por la droga, cuando realmente cualquier tipo de adicto, debido a las carencias emocionales que tiene, siente placer por las drogas, ¿vale? Incluso cuando lo piensas y el que te diga que no, es complicado que una persona se quite, bajo mi punto de vista, es complicado que una persona se quite de las drogas y no sienta placer en el pensar en la droga. Es complicado, ¿vale? Es complicado. Entonces, yo me he quitado en base a que he tenido la suerte y he estado en Proyecto Hombre, me he intentado quitar varias veces por mi cuenta y por mucho que yo he intentado no lo he conseguido. ¿Por qué? Porque ni el deporte, ni el quitarte del entorno, ni ningún tipo de programa o proyecto que realmente sea superficial puede quitar a un verdadero adicto. A un verdadero adicto tiene que ir a la raíz del trauma, tiene que ir al inconsciente. Y en el inconsciente, a ver, no te digo que no te quites de la marihuana, no te digo, pero un adicto de verdad, o sea, hablamos de un adicto como era yo, que hay muchísimos actuales, sobre todo empresarios. Hay un montón de empresarios que son adictos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen los empresarios, bajo mi punto de vista, tienen mucha agilidad mental, son muy buenos comerciantes, muy buenos vendiendo, son muy hábiles mentalmente, o sea, tienen una mente prodigiosa. Yo me considero que soy muy hábil mentalmente, ¿vale? No me considero que tenga una mente prodigiosa, pero sí soy muy rápido mentalmente, ¿no? Sobre todo el adicto, para conseguir lo que quiere, es rápido. Por eso ya ahora mi vida ha cambiado tanto, que yo estoy aquí ahora mismo en el parque y siento una paz, pero esa paz no la sentía antes, ¿vale? No la sentía antes. Esa paz no la sentía antes en el sentido de que es complicado que un adicto sienta paz, aunque vaya a cualquier programa, ¿vale? Entonces, para no liarme mucho, ¿vale? Que creo que empecé que tengo tantas cosas que contar que muchas veces, pues, disculpadme si me pierdo un poco, ¿no? Pero, ¿qué es el crack, no? Crack es un derivado de la cocaína, se realiza con amoníaco o con bicarbonato, se echa en una cuchara y se pone a una temperatura muy alta, con un mechero o con, bueno, cualquier tipo de, una vela, con el fuego mismo de la vitrocerámica, y se espera que se haga una cocción. Cuando se cuece, el bicarbonato o el amoníaco quita cualquier tipo de corte de la coca y se queda todo hecho con una pasta. Esa pasta se junta y después es líquida y automáticamente después se vuelve sólida, se rasca y se cristaliza, ¿vale? Y eso se echa automáticamente, pues, en una botella, con un papel de plata en una botella, ¿vale? Y se fuma, ¿no? Es fumado, ¿no? Se le hace un agujero, se le echa ceniza, se le echa la coca en lo alto y por un tubo se fuma, ¿no? Entonces, el efecto es devastador. Es decir, en un corto... no solo que te distorsione la realidad totalmente, sino que, claro, que sientes tanto placer que automáticamente no eres consciente del efecto tan devastador que tienen tanto a nivel psicológico como a nivel físico. En un corto plazo de tiempo tiene la capacidad de poder ser devastador para tu vida. De hecho, yo la consumía muchísimo, la he consumido muchísimo siempre. Es decir, yo me he llegado a fumar, ¿vale? Pues en casi 2 días, 10 gramos de cocaína, fácilmente, ¿vale? 10 gramos de cocaína fácilmente. Estamos hablando de, pues aproximadamente, yo no sé a cuánto, pues estamos hablando de cuánto, de 600, 700 euros. ¿Qué pasa? Que eso, no sé el precio, he dicho 600, 700 euros por decir algo, no me acuerdo yo a cuánto compraba ya el gramo, ni quiero tampoco. Sí, aproximadamente unos 250 euros, 300 euros los 5 gramos, sí, 600 euros aproximadamente, 700 por ser pasta de coca, ¿vale? 700 aproximadamente. Entonces, yo la compraba ya hecha muchas veces, le pedía al chico que me la hiciera, pues claro, liarme yo a hacerla en casa y todo, fíjate tú, que muchas veces la hacía.
total. Claro, ¿yo por qué quiero contar esto? Porque quiero ir al fondo. O sea, si yo he salido de ahí, yo tengo que contar esto. ¿Para qué? Para que haya gente que si hace lo mismo o está en las mismas, ya sea cocaína por la nariz también, ¿vale? Que hay muchos empresarios que relacionan las empresas, el dinero con la cocaína, relacionan la empresa y el dinero con los vicios, con la prostitución, y están equivocándose de sitio. Al final es el puto ego, ¿vale? Lo que te tiene enferma la cabeza, ¿vale? Aparte te hace pensar cosas que no son, ¿vale? Te lo digo porque si tienes pareja o si tienes mujer, a mí me hacía pensar como que mi mujer no era nunca suficiente, ¿sabes? Cuando mi mujer es un espectáculo de mujer, ¿no? Y todo lo que tienes, estás en casa, ¿vale? Que es el hogar. Lo que pasa, claro, que la coca, pues, es tanto el impacto que te da a nivel cerebral que buscas fuera cualquier tipo de estado que te dé un placer inmediato, porque hay mucha desconexión emocional y sobre todo hay un conflicto interno muy alto, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el crack? El crack es eso, ¿no? El testimonio que os voy a dar es un día en el País Vasco, ¿vale? Pues debido al alto consumo que yo tenía, fumaba después de haber fumado, ¿no? Primero, nada más fumar, lo primero que hacía era ponerme pornografía, ¿vale? Porque era como placer, ¿no? O sea, te enchufabas a eso y el placer era altísimo. Yo no sé si esto lo hacen muchas personas, creo que sí. El tema de drogarse y ver pornografía o drogarse, ya sea coca o alcohol mismo, o coca por la nariz y poner pornografía, porque es como puedes realmente mantener a nivel dopamínico más tiempo el estado es como sostenerlo más, ¿no? Prolongarlo más, ¿vale? Hasta que ya se acaba y vuelves a fumar y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces las hostias cada vez fumando son más graves, ¿no? Porque eso tiene un daño a tu cerebro devastador, ¿no? Entonces, ¿por qué realmente se llega ahí? Pues primero, mi opinión es, punto número 1, por la falta de amor. Falta de amor, primero, amor propio. Segundo, falta de autoconocimiento profundo de uno mismo. O sea, no tiene uno ni puta idea ni cómo siente, ni qué es una emoción, ni cómo... Nada, no tiene ni puta idea uno realmente. No es consciente realmente una persona porque tiene el cerebro súper atrofiado, ya no solo de las drogas, sino de la falta de autoconocimiento, la falta de gestión, ¿no? La falta de autodominio de un pensamiento, la falta de la creencia que tienes tú sobre ti mismo. Entonces, ya no es por la falta de amor que te ha podido ocasionar realmente esta herida o esta cicatriz que he comentado al principio del vídeo, sino es la falta de amor en general en el mundo, ¿no? Es una incomprensión altísima y es muy duro. Para una persona que lo ha sufrido es muy duro. Todavía me cuesta contarlo, pero es cierto que si a mí la vida me ha sacado de donde he estado, o sea, si yo he salido, puede salir cualquier persona. O sea, lo tengo claro. Es más, yo creo que yo he salido para ser el ejemplo perfecto de cómo se sale de ahí, ¿vale? Porque hay muchas personas que me dicen, no, yo también lo he hecho, yo he estado ahí, ya, pero mi problema era que manejaba mucho dinero. Ese es el grave problema, ¿vale? Del empresario, que maneja mucho dinero y es muy hábil mentalmente. ¿Por qué se ha desarrollado tanto mentalmente un empresario? Normalmente es porque ha tenido una infancia complicada, porque el dolor te hace pensar mucho, ¿vale? Una persona que siente dolor y que tiene dificultades, las personas que no tienen dificultades en su vida y que no han sufrido, son débiles. Pero las personas que hemos sufrido mucho, la muerte de un madre, falta de un padre, yo he vivido en el polígono San Pablo rodeado de drogadictos, siempre, ¿vale? Y el miedo era brutal. Entonces el miedo de niño te hace ser muy hábil mentalmente, ¿vale? Porque tienes que buscar mucho refugio mentalmente. Entonces ¿por qué la mayoría de empresarios en España son personas que piensan que tienen una mente privilegiada? ¿Vale? Te hablo de empresarios, cualquier empresario que lógicamente sepa gestionar empresas, son personas que son hábiles mentalmente y rápidas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos lleva ahí es la falta de amor, ¿vale? La falta de amor, la falta de comprensión, la falta de autoconocimiento profundo de uno mismo. Y creo que, bueno, que como yo digo, que si yo he salido y le podéis hacer llegar a este vídeo a cualquier persona, hacérselo llegar, ¿vale? Que se ponga en contacto conmigo. Yo tengo el Instagram ahí, lo tengo todo y no te digo que vaya a ser fácil, pero sí te digo que si tú lo reconoces y quieres salir de ese infierno, porque estás en un puto infierno y no vas a salir de ahí a no ser que te lo plantees y vas a reventar a la familia, te vas a reventar toda tu familia,
¿vale? Tu familia, tus seres queridos, todo el mundo. Eso es un infierno. Y no es el adicto, no es adicto porque le da la gana. El adicto es adicto porque siente mucho dolor. Y la única manera de poder paliar eso es drogándose, ¿vale? Porque es como si tuviera siempre una herida abierta. De hecho, que dicen, no, es que es un puto drogadicto. Yo creo que no somos conscientes realmente para nada de lo que está diciendo esa persona, ¿vale? Entonces, si conocéis a alguien, o vosotros mismos que estáis viendo el vídeo porque os haya llegado, hay salida. Y es más, si estás viendo este vídeo, es porque te tiene que llegar esto, ¿vale? Y si yo he salido, te aseguro que tú sales. Las consecuencias de esto, devastadoras. Hay millones de personas que hoy están muriendo por la droga, sin saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué siento placer por la droga tan inmediato y qué es lo que me lleva realmente a la droga, ¿no? Os voy a contar un episodio duro, ¿vale? Que es el síndrome de Diógenes. Yo lo he sufrido y después de tantos días de fiesta, ¿vale? Que a la misma me pegaba 3 días sin dormir. Yo creo que me he pegado hasta 5 días sin dormir. Hacía fiestas en mi casa en el País Vasco. Yo estoy viviendo un tiempo en el País Vasco, todo esto lo contaré, porque al final es Dios el que siempre es Dios el que ha estado conmigo a mi lado, ¿sabes? Yo eso lo tengo muy claro. O sea, mi llamada en el último año sobre el cristianismo y sobre todo en estos últimos 7 meses, mi llamada con el cristianismo y con Dios, o sea, la voz de mi conciencia, cómo me habla y me guía, Él siempre ha estado conmigo. De hecho, yo creo que he tenido que pasar con todo esto para llegar aquí, ¿no? Entonces, el síndrome de Diógenes es acumular todo en tu casa. Yo no bajaba por basura, pero sí no la sacaba. Y aparte mi casa era una locura. Yo desmontaba todo lo que tenía tornillos porque pensaba que me espiaban, ¿vale? De hecho, voy a contar esta solo, tengo muchas de... Porque llega un momento que la cabeza te juega muy malas pasadas, porque entras en como una paranoia. Ya no solo que creas que te persigan o crees que te miran, que esto el cocainómano lo lleva incrustado, es decir, porque lleva un nivel de narcisismo muchas veces, piensa que la gente lo mira, ¿sabes? Piensa que enjuician, que hablan de él, ¿no? Esto es algo habitual, ¿no? Entonces, este hecho puntual, ¿no? Me hacía poder montar todo lo que tenía de tornillos en mi casa, me hacía esconderme debajo de la cama pensando que me entraban en mi casa, porque yo en esa época, a mí me cogen, cuando venga aquí tengo que entrar en Proyecto Hombre, ya no solo por la adicción, sino por tráfico de drogas, ¿no? La única opción que me da el juez es hacer un programa de rehabilitación, ¿no? Y me concede el atenuante de drogodependiente y por eso me dan, si no hubiese ido a la cárcel allí, ¿no? Pero allí me cogen unas pocas de veces con cantidades importantes, ¿no? Y yo desmontaba todo, claro, tenía mucha droga en casa y en fin, pues pensaba que me entraban en mi casa a robarme, me escondía debajo de la cama, he salido a la calle con un cuchillo, descalzo, ¿vale? Pensando que había entrado alguien en mi casa. Estas son cosas puntuales, ¿vale? Hay muchas más cosas, pero esto es una paranoia. Por eso yo he dicho que yo considero que he estado 3 veces a punto de morir, ¿vale? Y no sé si había ni muerto de la cantidad de droga que había tomado, porque es un estado psicológico. Claro, esto cuando me he dado yo cuenta, yo no hace mucho, ¿no? De hecho, pues tengo que hablarlo con mi terapeuta porque he estado tan nublado muchas veces que no sabía si estaba muerto o vivo. Bueno, os voy a decir algo. Un drogadicto está muerto. Yo empecé a vivir hace poco. De hecho, en mis trabajos terapéuticos he tenido varias experiencias de muerte-renacimiento, porque hay partes de mi ego que tenían que morir, porque si yo no me hubiera quitado de la droga. Por eso digo que si yo me quitase puede quitar a cualquier persona. Y aparte, te aseguro que con los trabajos terapéuticos que yo realizo te quita 100%, porque eso va a la herida, eso va a sanar el trauma, claro. Es duro, ¿vale? Es duro, porque la catarsis emocional y los trabajos son incómodos, pero no más incómodos que un día a día de un drogadicto. Entonces, las consecuencias pues son puntualmente estas que os he contado. Y realmente, ¿qué te hace tocar fondo? Pues te está tocando fondo constantemente. Constantemente estás tocando fondo, pero no eres nunca consciente, ¿no? Siempre toca fondo cuando se acaba. Cuando se acaba la droga es cuando toca fondo. Nunca quieres que se acabe, porque es volver a tu vida actual, ¿no? De hecho, yo cuento en el primer podcast, en el primer contenido en YouTube, cuento que aburrido era tomar un café, ¿no? Con un amigo. Yo decía a la gente, vamos a quedar a tomar un café. Y decía yo, hostia, pero ¿tomar un café? ¿Sabes? Como que la intensidad era muy baja, ¿no? Y decía, hostia, pero ¿cómo se puede divertir las personas tomando un café, ¿no? Es curioso, ¿no? Y ahora estoy aquí, pues rodeado de paz, de tranquilidad, con un estado emocional de equilibrio total. Yo estoy recorriendo mi camino espiritual, ¿vale? Porque yo tuve un despertar espiritual, que eso será otro contenido que tuve que meter para explicaros realmente para mí que es un despertar espiritual. Y tengo una conexión conmigo mismo brutal. Me he curado, me he sanado, estoy en paz, llevo 6 años sin hacer nada. No voy a recaer en las drogas porque no siento placer.
Esto nunca lo podía decir. Es decir, mi mujer siempre, yo le decía a mi mujer, no puedo salir de aquí, estoy atrapado, ¿vale? Lo que hemos pasado yo y mi mujer ha sido, y mi hijo Aarón. Lo que pasa es que él, claro, solo ha sufrido los 3 primeros años, que lógicamente pues esto tendremos que mirárselo, ¿no? Pero gracias a Dios él, bueno, él todavía no sabe a ciencia cierta muchas cosas, pero claro, habrá llegar al momento de que habrá que contárselo y aparte, bueno, pues tiene que entender que para armar una vida y para empezar una vida nueva, tiene que ser desde la verdad, ¿no? Se tiene que comprender esto, ¿no? Y sería muy feo que yo no lo hiciera, ¿no? Que yo le ocultara esto a mí, a él y al mundo, ¿no? El mundo tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque no quiero que un niño vuelva a pasar esto. Y un padre drogadicto, las consecuencias que tiene a su familia, a sus hijos, es devastadora. Entonces, si este vídeo puede salvar a alguien para que ni siquiera entre ahí, o si lo ha probado una vez, que no lo haga más, pues mira si mi vida tendría sentido, ¿no? Entonces lo que me hace tocar fondo es que siempre está tocando fondo. Cada vez que se acaba la droga, toca fondo. Estás deseando que llegue el viernes para drogarte y cada vez que se hace de día, cada vez que he estado yo a lo mejor que me he ido y he provocado una pelea con mi mujer y se hacía de día, ahí toca fondo. Siempre estás tocando fondo, constantemente estás tocando fondo. Lo que pasa es que no eres consciente cuando te despiertas por la mañana, ¿no? Cuando te despiertas por la mañana, pues no quieres mirar nunca eso, porque tú nunca tienes un problema. Los problemas los tienen los demás, ¿vale? Así que eso es lo que me hace tocar fondo y ya para terminar, pues nada, solo espero que todo esto te ayude, ¿vale? Yo me considero que estoy siendo un valiente, tengo un espíritu muy fuerte, que es el que me empuja a hacer todo esto. Si anteriormente he tenido siempre la fortaleza mental y la habilidad mental de poder estar engañando a todo el mundo, ¿vale? Imagínate ahora emocionalmente equilibrado, con una familia que me quiere, recorriendo lógicamente una vida con muchísimo sentido por entregar todo este valor al mundo. Imagínate lo que no podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, si realmente conoces a alguien en esta situación, en estas circunstancias, le llegar el vídeo, aporta este valor al mundo, porque esto hará que realmente tengamos la suficiente fuerza para poder impactar vidas, ¿no? Y poder ayudar a personas, ¿no? Y sobre todo salvar niños. Eso es mi objetivo, ¿no? Pues yo he sido un niño tan... Bueno, pues creo que tan desprotegidos por las situaciones, lo que sea. Yo no quiero que esto le siente mal a nadie de mi familia, ¿no? Pero yo me he sentido así, porque al final no es lo que ocurre, ¿no? Nunca es lo que ocurre. Al final lo que ocurre son hechos. Y después el mundo está lleno de interpretaciones, ¿no? Y normalmente, como hay tanta desconexión espiritual, no tenemos la capacidad de poder ver esa información que te permite ver la espiritualidad, ¿vale? Porque estás interpretando siempre desde las heridas. Siempre desde las heridas. Y no sé, no me atrevería a decir que todo el mundo tenga heridas porque no lo sé. Pero sí es cierto que pienso que hay un porcentaje altísimo de personas que ven su propio mundo y su propio mundo va acorde realmente a sus propias creencias, ¿no? Y estas creencias pues suelen ser mucho impuestas desde el miedo, desde el rechazo, desde el abandono, desde todo esto. Así que nada, espero que te ayude muchísimo este testimonio y hasta la próxima y un fuerte abrazo.